Hubo una época en que el mundo temblaba con solo escuchar un nombre. Un nombre que no venía de un trono dorado, sino de las frías estepas de Mongolia. Un niño abandonado, que pasó hambre, que fue esclavizado, traicionado, olvidado. Sin ejército, sin aliados, sin destino. Y aún así, terminó gobernando el mayor imperio terrestre de la historia. No dejó catedrales, no fundó universidades, no escribió libros. Pero dejó cicatrices en el planeta, líneas nuevas en los mapas, huellas en el ADN de millones. Genghis Khan. El conquistador que mató al 10% de la población mundial. El líder que quemó imperios y creó caminos de comercio donde antes solo había sangre. Su ejército cruzó desiertos ardientes y montañas heladas. Sitió civilizaciones milenarias. Devastó ciudades. Rompió imperios de 1000 años, en semanas. Y lo hizo todo, montado a caballo. Su nombre fue borrado de libros por sus enemigos. Su tumba permanece oculta hasta hoy. Y sin embargo, su legado se siente aún. Hoy lo recordamos como un monstruo, o como un genio. Algunos lo veneran, otros lo maldicen, pero todos lo temen. Porque su historia es aún más increíble que su leyenda. Este no es solo un documental. Es un viaje al corazón del caos, al nacimiento del orden en medio del terror, al alma del hombre más temido y más admirado por generaciones enteras. Hoy conocerás al verdadero Genghis Khan. Y nunca volverás a ver el mundo igual. Genghis Khan, el conquistador del mundo. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de conocer sobre Genghis Khan va a cambiar la forma en que ves el mundo. No nació en un palacio. No nació rodeado de lujos. Nació bajo una tienda de pieles, en medio de una tribu nómada, entre caballos, hambre y guerra. Su padre, Yesugei, era jefe de un pequeño clan llamado Borjigin. Un guerrero respetado, pero sin gran poder. Según la leyenda, al nacer, Temujin sostenía un coágulo de sangre en la mano. En las tradiciones de las estepas, eso no era una maldición, era una señal. Una señal de que estaba destinado a matar. Pero el destino no regala nada en las estepas. Cuando Temujin tenía solo 9 años, su padre fue envenenado por una tribu rival, los tártaros. Huérfano, sin protección, sin poder, su familia fue abandonada por su propio clan. La tribu que debía protegerlo, los expulsó. Temujin, su madre Oelun y sus hermanos fueron dejados a morir. Vivían de raíces. Cazaban ratas. Peleaban entre ellos por comida. No había fuego, ni futuro, ni esperanza. En esas condiciones, muchos se rompen. Temujin, no. Desde niño, cargaba con un odio silencioso. Una furia contenida. Una voluntad inquebrantable. Él no quería sobrevivir. Quería volver. Volver con poder. Con un ejército. Y hacer pagar a todos. A los 12 años, fue capturado por el clan Tallichiud, que lo encadenó y lo trató como esclavo. Pero incluso ahí, logró escapar. Se escondió en el bosque, fue protegido por un simple guardia impresionado por su mirada desafiante. A esa edad, ya inspiraba miedo. Al volver con su familia, no buscó venganza. Aún no. Lo primero que hizo fue buscar alianzas. Unió su destino al de Borte, su prometida. No por amor, aunque lo habría, sino por estrategia. Su matrimonio con Borte le dio el apoyo de clanes poderosos. Temujin era pobre. Sin armas. Sin tribu. Pero aprendía. Aprendía a negociar, a moverse entre clanes, a leer enemigos, a usar la traición como herramienta. Y en silencio, el niño abandonado empezaba a transformarse en el Khan que cambiaría el mundo. Porque a veces, los grandes imperios no nacen de la gloria. Nacen del hambre. Del frío. De la oscuridad. Y Temujin era la oscuridad que venía a reclamar el mundo. En las estepas, el poder no se hereda. Se toma. Y Temujin lo sabía. A un adolescente, sin clan poderoso, sin ejércitos, sin castillos que proteger, ya comenzaba a moverse como un estratega nato. No tenía recursos, pero tenía memoria. Recordaba quién lo traicionó, quién lo humilló, y quién aún debía pagar. Pero Temujin no atacó. No levantó la espada aún. Porque primero,
Tenía que construir algo más difícil que un ejército: confianza. Las tribus mongolas eran desconfiadas por naturaleza. Cada una tenía sus jefes, sus ritos, sus venganzas personales. Unificar nómadas era como domar una tormenta. Y sin embargo, Temujin empezó a hacerlo. Se acercó a antiguos enemigos. Ofreció acuerdos. Prometió justicia, no solo venganza. Donde antes los líderes se rodeaban solo de nobles, él promovió soldados comunes por su mérito. Creó un círculo de leales que no dependía del apellido, sino del valor. Muchos lo vieron con sospecha. Otros, con asombro. Y unos pocos, con miedo. Pero en medio de este ascenso lento, ocurrió algo que lo marcaría para siempre. Un día, una partida rival atacó el campamento donde vivía junto a Borte, su esposa. Ella fue secuestrada por el clan Merkit, enemigos tradicionales de su padre. Temujin no tenía fuerzas para enfrentar a ese clan solo. Así que hizo lo que muy pocos habrían hecho: fue a pedir ayuda a un antiguo rival, Togrul, líder de los Kereit. Togrul era viejo aliado de su padre. Tenía más hombres, más caballos, más experiencia. Y aceptó. Junto a otro joven guerrero llamado Hamuka, amigo de infancia de Temujin, lanzaron una ofensiva relámpago contra los Merkit. Recuperaron a Borte. La victoria fue rápida, precisa, brutal. Pero dejó una cicatriz invisible. Desde ese día, Temujin y Hamuka, los dos amigos de la infancia, sabían que solo uno de ellos llegaría a dominar Mongolia. Pero aún no era el momento. Mientras tanto, Temujin siguió construyendo. Organizó a sus hombres en unidades de 10, 100, 1000. Nombró líderes por habilidad, no por linaje. Distribuyó el botín de guerra de forma equitativa. Y lentamente, se ganó el corazón de los hombres comunes, y el odio de los nobles tradicionales. Era una revolución silenciosa. No solo militar. Social. Política. Cultural. Temujin también estableció leyes. Códigos estrictos que no admitían robos, traiciones ni desobediencia. El que robaba, moría. El que desobedecía una orden en batalla, también. Pero no era crueldad vacía. Era orden. Era estructura. En medio de esa evolución, Borte dio a luz a su primer hijo, Yochi. Pero la sombra del secuestro pesaba. Algunos decían que el niño no era de Temujin. Y sin embargo, él lo reconoció como suyo. Porque entendía que un líder debía unir, no dividir. Mientras su influencia crecía, Temujin no olvidaba. Observaba a Hamuka, que también crecía, pero mantenía el viejo sistema tribal de privilegios y castas. Ambos representaban dos Mongolies. Una del pasado, y otra del futuro. Y el choque era inevitable. Pero antes de la guerra, venía la traición. Un grupo de clanes, temiendo el avance de Temujin, conspiró para matarlo. Fue emboscado. Herido. Casi lo logran. Pero escapó. Una vez más, sobrevivió. Y con cada intento por destruirlo, volvía más fuerte. Porque Temujin no creía en el destino. Creía en la voluntad. Y mientras otros soñaban con gloria, él ya trazaba el mapa del poder. Sabía que no bastaba con tener seguidores. Había que darles algo por lo que luchar. Un propósito. Una ley. Un imperio. Y así, el joven esclavo, el niño encadenado, se transformaba en líder. Ya no era solo Temujin. Era algo más. Una tormenta. Una idea. Un Khan en formación. Toda gran revolución encuentra su punto de ruptura. Y para Temujin, ese momento se acercaba como una sombra inevitable. Ya no era un joven anónimo de las estepas. Era un caudillo en ascenso, admirado por guerreros comunes y temido por los grandes clanes tradicionales. Pero había una figura que lo igualaba, o eso creía: Hamuka. Hamuka no era un enemigo cualquiera. Era su sangre. Su hermano de leche. Criados juntos, habían compartido sueños, armas y secretos. Habían cabalgado juntos siendo adolescentes, buscando comida, hablando de futuro. Y ahora, se miraban desde lados opuestos del poder. Temujin representaba un nuevo orden. Una revolución basada en méritos. En disciplina. En justicia brutal, sí, pero aplicada con igualdad. Hamuka representaba lo contrario. El viejo sistema tribal, basado en linajes, castas y jerarquías inamovibles. Para él, Temujin era una amenaza. Una anomalía que debía ser corregida o eliminada. La tensión entre ambos crecía como una cuerda al borde del colapso.
Y en el año 1187, esa cuerda se rompió. Se desató la guerra civil. Los clanes se dividieron. Algunos apoyaban a Jamuka por tradición y prestigio. Otros, a Temujin por justicia y orden. No era solo una batalla por territorio. Era una batalla por el alma de Mongolia. Temujin, con menos hombres pero mejor organización, avanzó con precisión. Tenía disciplina, estrategia, e incluso un primitivo sistema de inteligencia, con mensajeros y exploradores que anticipaban los movimientos enemigos. Pero Jamuka contaba con la experiencia de los grandes señores tribales. Su ejército era más numeroso, y durante un tiempo, parecía invencible. El enfrentamiento decisivo se produjo cerca del río Onon. Lo que empezó como una escaramuza se convirtió en un baño de sangre. La batalla duró días. Temujin luchó con fiereza. Sus hombres peleaban como si cada golpe significara justicia para sus años de hambre y abandono. Pero la desventaja numérica era aplastante. Jamuka venció. Y su victoria no fue solo militar. Fue simbólica. Capturó a más de 70 comandantes de Temujin. Y para enviar un mensaje claro, los ejecutó de la forma más cruel. Fueron hervidos vivos. Uno por uno. En grandes calderos de bronce. Temujin escapó. Malherido. Humillado. Derrotado. Por su propio hermano de vida. Pero esa derrota no lo destruyó. Lo definió. Entendió que la guerra no se ganaba solo en el campo de batalla. Se ganaba antes y después. En la mente, en las alianzas, en las decisiones difíciles. Tras la derrota, reorganizó sus fuerzas. Fue a los clanes más humildes. A los desplazados. A los huérfanos de otras guerras. Les prometió tierra. Les prometió seguridad. Les prometió ser parte de algo más grande. Y ellos respondieron. Temujin no solo reconstruyó su ejército. Lo transformó en una máquina de guerra. Perfeccionó su sistema decimal. Cada unidad de 10 tenía un jefe. 10 de esas unidades, otro superior. Así hasta miles. Cada hombre sabía exactamente quién lo dirigía. Cada orden era clara. No había improvisación. Solo precisión. Además, estableció el código de leyes llamado Yasa. Un conjunto de normas que regulaban desde el robo hasta el adulterio, pasando por cómo debía compartirse el botín de guerra. Quien lo rompía, moría. Pero quien lo cumplía, prosperaba. Mientras Jamuka celebraba su victoria, Temujin sembraba el futuro. Un futuro que llegaría como un relámpago sobre la estepa. Años después, volverían a enfrentarse. Y esta vez, el resultado sería diferente. Porque Temujin ya no era un jefe de clan. Era algo más. Era el Khan que aprendió del dolor, del fuego, de la traición, y que estaba dispuesto a rehacer el mundo, aunque tuviera que quemarlo todo en el proceso. Después de años de guerras, traiciones y derrotas, Temujin ya no era solo un guerrero más de la estepa. Era un líder que había unido a clanes enemigos, no con linaje, sino con justicia y mérito. Y en el año 1206, ocurrió lo impensado. Todas las tribus mongolas lo proclamaron Gran Khan. Ya no era Temujin. Era Genghis Khan, el gobernante universal. Ese día, en una gran asamblea conocida como Kurultai, los jefes de las tribus lo reconocieron como el hombre que había traído orden al caos. Pero no celebró con palacios ni oro. Reformó su ejército. Lo dividió en unidades exactas de 10, 100, 1000. Premió a los valientes, no a los nobles. Creó leyes duras, pero claras. Castigó el robo con la muerte, pero perdonó a quien fuera útil. Y estableció un sistema de mensajes a caballo que cruzaba miles de kilómetros en días. Genghis Khan no era un rey. Era un sistema. Un código. Una tormenta con propósito. Y mientras los jefes pensaban que el imperio ya estaba completo, Genghis miró al sur. Hacia China. Porque no había nacido para reinar en Mongolia. Había nacido para conquistar el mundo. Genghis Khan ya era señor de Mongolia. Pero el mundo no terminaba en la estepa. Al sur, más allá de las montañas heladas y los desiertos implacables, se alzaba una civilización que había resistido 1000 años sin caer. Un imperio sofisticado, vasto, brillante. Con ciudades más grandes que todo el territorio mongol. Con tecnología, murallas y ejércitos que, en papel, eran invencibles. Se llamaba el Imperio Xia Occidental. Y Genghis Khan ya había puesto sus ojos en él.
La mayoría de sus consejeros le dijeron que era una locura. ¿Atacar China? ¿Un pueblo de pastores de cabras enfrentándose a la civilización más antigua de Asia? Pero el Khan no creía en imposibles. Veía algo que los demás no. Veía ciudades llenas de riquezas, comercio, rutas controladas, tribus sometidas. Veía conocimiento, poder y, sobre todo, una amenaza al norte libre que acababa de unificar. Así que comenzó la invasión. El primer objetivo era la ciudad de Jinchuan, capital de Xia Occidental. Una metrópolis protegida por murallas altísimas, torres de vigilancia y años de experiencia militar. En condiciones normales, un ejército como el de los mongoles, sin maquinaria de asedio, habría sido rechazado fácilmente. Pero Genghis Khan no jugaba bajo las reglas normales. Sabía adaptarse. Y lo demostró. En su primer asedio serio, los mongoles construyeron presas para desviar un río entero hacia la ciudad amurallada. Querían inundarla. Convirtieron el agua en arma. La ciudad resistió, pero la advertencia fue clara: no importa cuán altas sean tus murallas, la tormenta las encontrará. Durante los siguientes años, Genghis Khan perfeccionó sus técnicas. Contrató ingenieros chinos capturados. Aprendió a usar catapultas, torres móviles y pólvora. Incorporó a su ejército no solo jinetes, sino técnicos, artesanos y sabios. Cada conquista le daba nuevas armas. Cada enemigo derrotado se convertía en maestro involuntario. Y después de Xia Occidental, vino el verdadero reto: la dinastía Jin. Más rica, más poderosa, más arrogante. Para ellos, los mongoles eran bárbaros que pronto se disolverían en la nada. Pero no sabían con quién trataban. Genghis Khan no era solo un líder militar. Era un maestro del terror psicológico. Cuando una ciudad se negaba a rendirse, la destruía por completo. Cuando una ciudad se rendía sin pelear, la perdonaba. Esa lógica simple, brutal y efectiva, le permitió avanzar sin pelear más de lo necesario. Muchas ciudades abrieron las puertas por miedo. Las que no, se convirtieron en polvo. La fama de los mongoles se expandía más rápido que su ejército. Historias de ciudades masacradas, montañas de cráneos, mujeres esclavizadas y niños convertidos en mensajeros del horror cruzaban Asia como fuego sobre pólvora. Y sin embargo, bajo esa capa de brutalidad, había orden. Las rutas de comercio que pasaban por territorios mongoles se volvieron más seguras que nunca. Los mercaderes empezaron a preferir las rutas del Khan. No había bandidos. No había corrupción. Solo una ley, la de Genghis Khan. Durante años, las campañas contra China continuaron. No era una guerra relámpago. Era un desgaste constante. Como un río tallando la roca. Poco a poco, los imperios del sur comenzaron a ceder. Y en ese proceso, el Khan no solo conquistaba tierras. Conquistaba el conocimiento. Adoptaba nuevas armas, nuevas lenguas, nuevas ideas. No las destruía. Las absorbía. Las transformaba. Las utilizaba. A ojos del mundo, parecía que era un demonio arrasando con todo. Pero en realidad, era un arquitecto. Estaba construyendo el futuro imperio mundial. Con sangre, con fuego, y con una visión que pocos podían entender. Y lo más aterrador, es que esto apenas estaba comenzando. En la historia de la humanidad, hay errores que se pagan con sangre. Y pocos fueron tan graves, como subestimar a Genghis Khan. Corría el año 1218. El imperio mongol ya se había expandido al norte de China. Sus enemigos comenzaban a retroceder. Su nombre era temido en aldeas, ciudades, cortes imperiales. Pero al oeste, había un nuevo actor. Un imperio inmenso, rico, orgulloso. El imperio Khwarezmita. Cubría gran parte del actual Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Afganistán. Un territorio vasto, lleno de comercio, cultura y ciudades brillantes como joyas en el desierto. Genghis Khan no quería guerra. Aún no. En vez de espadas, envió diplomáticos. Una caravana de comerciantes y emisarios mongoles llegó a la ciudad de Otrar, una importante plaza del imperio Khwarezmita, con cartas de paz, propuestas de comercio y palabras de cortesía. Pero el gobernador de Otrar cometió el error de su vida. Acusó a los emisarios de espionaje. Los arrestó. Robó su carga. Y luego, ordenó su ejecución. Al enterarse, Genghis Khan no reaccionó con furia. No aún. Envió una segunda delegación. Diplomáticos de alto rango. No para amenazar, sino para pedir justicia.
Exigía la cabeza del gobernador que había violado las leyes internacionales del tiempo. ¿La respuesta? El sultán Khwarezmita ejecutó a uno de los enviados y le afeitó la barba a los otros dos, un acto de humillación máxima, y los devolvió vivos. Genghis Khan entendió el mensaje y respondió con el único idioma que el mundo entendería a partir de entonces: el fuego. Reunió a más de 200.000 soldados, su ejército más grande hasta entonces. Cruzaron el desierto del KYZYLQM, un terreno considerado imposible para una fuerza militar tan vasta. Lo hicieron sin rutas, sin mapas confiables, pero con una voluntad de hierro. La primera ciudad que cayó fue Otrar. No hubo piedad, ni siquiera para los niños. El gobernador fue capturado, ejecutado lentamente, y su ciudad arrasada hasta los cimientos. Luego vino Bukhara, una de las ciudades más ricas y bellas del Imperio Islámico. Cúpulas doradas, bibliotecas, mezquitas. El orgullo del sultán. Los ciudadanos esperaban una negociación, pero Genghis Khan entró como un dios de la guerra. Tomó la ciudad, incendió los edificios, y reunió a toda la población en la mezquita principal. Allí, subió al púlpito, desde donde normalmente se predica la palabra de Dios, y pronunció una frase que haría temblar al mundo islámico. Soy el castigo de Dios. Si no hubieran cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo. Miles fueron ejecutados. Decenas de miles esclavizados. Las bibliotecas ardieron durante días. Las calles se llenaron de cadáveres que nadie se atrevía a enterrar. Y no se detuvo ahí. Samarcanda, Merv, Nishapur, Herat, ciudades enteras fueron convertidas en ceniza. En Nishapur, tras la muerte de un comandante mongol, yerno del Khan, Genghis ordenó la ejecución de todos los habitantes de la ciudad, incluyendo mujeres, niños y animales. Se estima que solo en Merv murieron más de 700.000 personas. La campaña fue tan brutal, tan total, que incluso el clima global se vio afectado. La reforestación natural tras la muerte de millones causó una leve disminución en el dióxido de carbono global. Genghis Khan, literalmente, enfrió el planeta. El sultán huyó. Escapó de ciudad en ciudad, sin rumbo, abandonado por su pueblo. Murió poco después, en la humillación y el anonimato. Para Genghis Khan, ya no era cuestión de venganza. Era lección. Un imperio entero desapareció del mapa. Por un solo error. Por humillar al hombre equivocado. Y en el corazón de Asia, una nueva verdad se había escrito con fuego. Quien toca al Khan, no solo cae, desaparece. Muchos lo recuerdan por la sangre, por los cráneos apilados, las ciudades en llamas, el terror que dejaba tras de sí como una sombra infinita. Pero lo que hizo temblar al mundo no fue solo la muerte que sembró, fue la forma en que lo hizo. Porque Genghis Khan no era solo un guerrero, era un genio militar, un maestro de la velocidad, del engaño, de la precisión. Cambió para siempre la forma en que se concebía una guerra. Mientras los imperios tradicionales basaban su poder en ejércitos lentos, jerarquías complejas y murallas eternas, Genghis Khan creó algo radicalmente diferente, una máquina viva de destrucción móvil. Su ejército estaba compuesto por jinetes ligeros. No usaban armaduras pesadas. No llevaban carrozas ni cadenas de suministro extensas. Cada hombre llevaba su propio alimento, su propio equipo, sus propias armas. Cada soldado tenía hasta 3 caballos, que intercambiaba para no fatigarlos. Así podían recorrer distancias imposibles. Avanzar más de 100 kilómetros por día, sin descanso, sin ser detectados. La movilidad era su espada. La sorpresa, su escudo. Además, cada unidad del ejército funcionaba como una célula autónoma. 10 hombres conocían sus órdenes. 100 hombres podían operar sin comandante directo. 1000 hombres podían atacar por cuenta propia, y luego desaparecer como el viento. Pero eso no era todo. Genghis Khan dominaba el arte del engaño en el campo de batalla. Simulaba retiradas. Huía fingiendo debilidad. Y cuando el enemigo se relajaba, o se dividía, volvía con una emboscada brutal, desde 3 flancos. Tenía exploradores por todo el territorio enemigo. Mapas precisos. Redes de mensajeros a caballo que transmitían información en tiempo récord. Si una ciudad fortificada caía en el este, un comandante al oeste lo sabía en cuestión de días. Incluso creó mensajeros con códigos secretos, nudos, cuentas y símbolos que solo sus oficiales podían leer. Un lenguaje invisible de órdenes rápidas y letales. Y tal vez el arma más inesperada de todas fue su tolerancia selectiva.
Gengis Khan sabía cuándo destruir y cuándo absorber. Si encontraba un ingeniero útil, lo perdonaba y lo ponía a trabajar. Si hallaba un comandante enemigo con talento, lo integraba a su ejército. Si un espía mostraba valor, lo ascendía. Su ejército no era puramente mongol. Era un mosaico de talentos capturados, integrados y organizados con una eficiencia que rozaba lo inhumano. Y para mantener todo unido, usaba el terror como política. Antes de llegar a una ciudad, enviaba mensajeros con una oferta: rendición pacífica y salvación, o resistencia y exterminio. Las ciudades sabían lo que había pasado en Merv, Bukhara, Nishapur. Muchas se rendían sin luchar. Pero eso no era debilidad. Era inteligencia. ¿Por qué perder hombres si puedes conquistar con miedo? Gengis Khan fue uno de los primeros líderes en usar la reputación como arma estratégica. Cada batalla ganada no solo sumaba territorio, sumaba miedo. Y el miedo avanzaba más rápido que su caballería. Además, entendía algo que pocos líderes de su tiempo sabían: la logística gana guerras. Organizó campamentos móviles, rutinas de descanso, sistemas de abastecimiento basados en ganado vivo. No necesitaba ciudades para sobrevivir. Llevaba su mundo consigo. El ejército mongol era una nación flotante, autónoma, veloz. Y sobre todo, letal. En menos de 2 décadas, Gengis Khan conquistó más territorio que los romanos en 500 años. No porque tuviera más hombres, sino porque pensaba diferente. Y el mundo, simplemente, no estaba preparado para alguien así. Con el mundo arrodillado ante él, Gengis Khan demostró algo que pocos conquistadores han logrado en la historia. No solo sabía destruir, sabía gobernar. Su imperio era inmenso, salvaje, multicultural, y sin embargo, no colapsaba. ¿Por qué? Porque el Khan impuso una ley única, clara y letal: el yasa. Robar, muerte. Desobedecer, muerte. Traicionar, muerte. Pero si eras leal, prosperabas. Fundó un sistema de mensajería que cubría miles de kilómetros, mucho antes que cualquier correo europeo. Estableció rutas seguras para comerciantes de todo el mundo. Y lo impensable, garantizó libertad religiosa total en pleno siglo XIII. Budistas, musulmanes, cristianos y chamanes podían convivir bajo una sola condición: obedecer al Khan. En vez de levantar palacios, construyó caminos. En vez de adorar ídolos, impuso orden. Porque para Gengis Khan, el verdadero poder no era la conquista, era el control. Y en eso, fue invencible. El hombre que había conquistado desde las estepas mongolas hasta los desiertos de Persia. El hombre que humilló a emperadores, destruyó civilizaciones y reescribió el mapa de Eurasia. También era mortal. Pero su muerte sería tan enigmática, tan rodeada de sombras y leyendas, que incluso hoy, casi 800 años después, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la historia. Corría el año 1227. Gengis Khan tenía aproximadamente 65 años. Para un nómada de guerra, era una edad avanzada. Aún montaba, aún lideraba batallas, aún dictaba órdenes con la voz seca y directa del jefe que nunca se ablandó. En ese momento, se encontraba en plena campaña contra los tanguts del Xia occidental, una civilización que se había rebelado contra su autoridad después de haber jurado lealtad años atrás. Para Gengis Khan, la traición no era solo un acto político. Era un pecado. La guerra fue corta, sangrienta. Ganó, como siempre. Pero durante esa campaña, ocurrió algo. Los relatos históricos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que cayó del caballo en una cacería, y que sus heridas internas lo consumieron lentamente. Otros afirman que fue herido por una flecha en batalla. Algunos, que fue asesinado por una princesa tangut, tomada como prisionera y usada como esclava personal. Y hay quienes creen que nunca murió, que simplemente desapareció en la estepa, para convertirse en leyenda. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Y ese misterio fue cuidadosamente planeado. Gengis Khan ordenó, antes de morir, que nadie supiera dónde sería enterrado. Ni enemigos, ni aliados, ni historiadores. Su tumba debía ser invisible. Los relatos cuentan que su cuerpo fue trasladado a Mongolia por una caravana secreta. A medida que avanzaban, los soldados que transportaban el cuerpo asesinaron a cualquier persona que se cruzara en el camino, para asegurar el silencio absoluto. Cuando llegaron al lugar escogido, que nunca fue revelado, los propios soldados que cavaron la tumba fueron ejecutados. Luego, los que ejecutaron a los cavadores, también fueron ejecutados.
Así hasta que no quedara nadie con conocimiento directo del sitio. Algunos creen que fue enterrado en algún lugar del monte Burhan Khaldun, su lugar de nacimiento. Otros dicen que su tumba fue sellada bajo un río, desviado temporalmente para ocultarla. Se han usado satélites, excavaciones, inteligencia artificial, arqueología avanzada, y aún hoy, la tumba de Genghis Khan permanece oculta. En el momento de su muerte, su imperio estaba en expansión total. Aún no había alcanzado su punto máximo. Pero el sistema que dejó permitiría que sus hijos, y sobre todo sus nietos, llegaran aún más lejos, hasta las puertas de Viena, el corazón de Europa. A su muerte, no hubo mausoleo. No hubo procesión imperial. No hubo estatuas. Solo silencio. Solo el legado que dejó escrito en hueso y sangre sobre la tierra de 3 continentes. Porque Genghis Khan no necesitó un lugar para ser recordado. Su tumba era el mundo. Murió sin tumba. Sin estatuas. Sin libros escritos con su puño. Pero su nombre nunca desapareció. Porque el legado de Genghis Khan no terminó con su último aliento. Comenzó con él. Después de su muerte, sus hijos y nietos tomaron el mundo como herencia. Su hijo Ojedei fue proclamado Gran Khan y continuó la expansión. Bajo su mando, los mongoles llegaron a Persia, Siberia, Rusia y Europa Oriental. Conquistaron Kiev. Aplastaron ejércitos húngaros y polacos. Se acercaron tanto a Occidente, que si no fuera por la muerte de Ojedei, quizás Europa sería hoy mongola. Su nieto más famoso, Kublai Khan, fundó la dinastía Yuan en China y gobernó como emperador. Bajo su reinado, Marco Polo llegó desde Venecia y llevó historias asombrosas del Oriente al mundo cristiano. Pero el legado de Genghis Khan va mucho más allá de lo territorial. Va en las ideas, en los sistemas, en el ADN. Hoy, estudios genéticos han demostrado que cerca de 16 millones de hombres, principalmente en Asia Central, descienden de una sola línea paterna originada hace unos 800 años. Todos comparten una secuencia genética única. Y todos apuntan a un solo origen probable. Genghis Khan. Un solo hombre, con una descendencia más amplia que cualquier otro ser humano registrado. Pero el legado genético es solo una parte. Su forma de guerra transformó la estrategia militar para siempre. La idea de movilidad absoluta, inteligencia descentralizada, terror psicológico y uso de la reputación como arma, fue adoptada por imperios modernos siglos después. Su código legal, el Yasa, inspiró ordenamientos futuros. Su red de mensajeros anticipó los sistemas de correo imperial. Su visión de tolerancia religiosa precedió a muchas ideas del Renacimiento europeo. En su imperio, el comercio floreció. Rutas como la Ruta de la Seda vivieron una edad de oro bajo su protección. Por primera vez en siglos, un comerciante podía viajar desde el Mediterráneo hasta China sin temor a ser asaltado. Y no menos importante, conectó el mundo. Bajo su poder, por brutal que fuera, Asia se volvió un solo continente. Culturas, religiones, tecnologías y lenguas comenzaron a mezclarse como nunca antes. La brújula, la pólvora, el papel y el pensamiento oriental comenzaron a filtrarse hacia Europa, acelerando el cambio global. Sí, su nombre sigue siendo sinónimo de destrucción, pero también fue sinónimo de orden, conexión y avance inesperado. Y su leyenda sigue viva. En los libros, en los campos de batalla, en los apellidos, en los genes, en los mapas, en el miedo. Genghis Khan fue un huracán, un azote, un arquitecto del caos. Pero también, quizás sin quererlo, fue un constructor del mundo moderno. Y aunque sus huesos duerman en algún lugar secreto, bajo la tierra de Mongolia, su sombra todavía cabalga por encima de todos nosotros.